próximo vamos a ver los vicios, llamados vicios de los actos jurídicos o de la buena fe, que son tres, a saber, simulación, fraude y lesión. La simulación se puede dar de dos maneras. Cuando un acto, un contrato no tiene nada de verdadero, o cuando un contrato es verdadero pero tiene cláusulas que no dicen la verdad de los hechos o interpósitas personas o fechas diferentes, alteradas. En este caso va a haber simulación. Pero la ley trae algo que es importantísimo, es que la simulación en realidad, en términos técnicos, no es un vicio, no vicia los actos jurídicos y mucho menos los contratos. Fíjense, en la Argentina hay un artículo que está copiado del código anterior, o sea que está desde siempre y que viene copiado del código francés y del código de Prusia y que, bueno, viene en la ley desde siempre. ¿Qué dice? Es el artículo 334, que dice que la simulación va a aparecer como vicio cuando sea ilícita o afecte el patrimonio de un tercero. ¿Qué significa esto? La realidad es que los juzgados desde siempre, y por esto es importante leer fallos al efecto, desde siempre, siempre estamos en la misma línea, sobre todo en términos de derecho comercial, donde esto sucede muchísimo, que solamente cuando hay una simulación se va a tener por vicio y viciada la voluntad y va a caer el contrato cuando, como dice la ley, sea ilícita, es decir, cuando esa simulación vaya en contra del orden jurídico o cuando esté afectando los bienes, el patrimonio de un tercero. Quiere decir que si una simulación no provoca ni una cosa ni la otra, la simulación por regla general es lícita, es legítima, no hay problema. Y en esto, insisto, no hay más que investigar fallos, no solamente de la Argentina, sino del mundo y sobre todo de toda Iberoamérica. ¿Sí? Por ejemplo, un fallo que les voy a contar rápidamente, una persona que compraba obras de arte, pero era banquero y no quería que se supiera que compraba obras de arte, puso un testaferro, es decir, una persona interpuesta, interpósita persona, dice la ley. Y esta persona como dueño compraba todo. Después hubo un problema entre ellos, y porque la persona que era el testaferro quiso reclamarlos para sí, como estaba todo a su nombre, pero ¿qué sucede? Que en la simulación hay una figura fundamental que es el contradocumento. Aparecido el contradocumento en la simulación, prueba de puro derecho. No hay más que ver la cosa. ¿Cómo se defendió quien realmente era el inversor? Diciendo, no, mire, esto es todo mío, está a nombre de esta señora, de este señor que yo he puesto aquí como persona interpuesta, pero aquí está, las facturas son a su nombre, aquí está la documentación, el contradocumento, que prueba la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que hace el juez? A ver, le ha pagado a los acreedores, a los que han vendido las obras de arte en este caso, se han pagado los derechos de importación, se han pagado los impuestos, se han pagado todos los gastos que implica esto. Sí, perfecto. A ver, ¿esto va en contra de la ley? No, entonces. ¿Y se afecta el patrimonio de un tercero? Tampoco. Entonces, absolutamente lícito. Así que cuidado, cuando se denuncia una simulación, como vicio tiene que ingresar en alguna de estas dos circunstancias. O ir en contra de la ley, el artículo 334 dice ser ilícita, o afectar, perjudicar el patrimonio de un tercero. Dadas estas situaciones, pasamos al siguiente, que es el fraude. Vuelvo a traer aquí lo que ya vimos en otros videos. Cuidado con el derecho público, porque cuando hablamos de un vicio hablamos de fraude y no hablamos de delito. Es más, en el derecho público, en el derecho penal, no existe el fraude como delito. Allá se llama defraudación y es otra cosa.
Es un delito diferente, delitos económicos, pero es otra, no tiene nada que ver con lo que sucede aquí. ¿Qué es el fraude? Primero, ¿quién está legitimado por el fraude? Todos. Cualquier tipo de acreedor. La ley vieja decía hasta los quirografarios. Los quirografarios son aquellos que a veces no tienen ni título y que no se les debe tanto y son el último orejón del tarro. Bueno, hasta ellos pueden interponer o pedir el vicio de fraude. En realidad, el vicio de fraude proviene de las obligaciones y del derecho romano inserto en las obligaciones. Porque el vicio de fraude no es otra cosa más que una mera acción. Y se llamaba, porque había sido creada por Pablo, acción pauliana, ¿sí? Lo que nosotros llamamos hoy fraude. Dice, es una acción, ¿para qué sirve? Para que quien se sienta perjudicado entiende que quien le debe dinero, su deudor, se está deshaciendo de los bienes, se está insolventando, cosa que hay que probar, que se está insolventando. Entonces, ¿qué hace? Interpone esta acción pauliana. El juez no hace mucho, sino que congela todo allí. No es que los bienes que sacó de su patrimonio hacia un tercero, y algunos lo hacen muy mal, lo hacen de manera gratuita hacia familiares para insolventarse, para que no se les ejecute sus bienes por los acreedores que van a interponer esta acción. ¿Qué hace el juez? El juez no hace volver los bienes, sino que para todo. Dice, a ver, vamos a investigar si realmente se está insolventando el deudor. Y resulta que el deudor sacó algunos bienes de su patrimonio, pero tiene muchos más. Entonces, bueno, ahí va a rechazar la acción pauliana, el pedido de vicio de fraude, y va a tener que pagar las costas o los daños que haya provocado con la interposición de la acción el acreedor. Ahora puede suceder lo que es el efecto natural de la acción pauliana, que es que realmente el deudor se esté insolventando. Entonces, sí, si esto se comprueba, entonces sí van a volver los bienes al deudor para que pueda enfrentar sus deudas. No es una acción directa, los bienes no van al acreedor, vuelven al patrimonio del deudor y quedan allí como prenda común de los acreedores. Así que esto es una mera acción el fraude, la acción pauliana. Y lo que nos queda es el último vicio, el vicio de lesión. Creo que ya he dicho en otro video que cuando Vélez Sarsfield escribe el Código Civil y Comercial, no inserta el vicio de lesión. No es que no lo conocía, es más, en la nota 943, que en realidad no es nota del artículo 943, sino que es una manifestación del autor, él habla de la lesión y en otras palabras dice que la lesión enorme y enormísima no encuentra lugar en el sistema de derecho privado, de derecho civil nuestro, ¿sí? Entonces, él la conocía perfectamente, la desestima. Y entonces se maneja con 5 vicios: el error, el dolo, la violencia, la simulación y el fraude. Muchos años después, casi 100 años después, en 1968, la ley 17711, que es un cambio filosófico en la vida de los argentinos, trae el 6º vicio contradiciendo los designios de Vélez Sarsfield y lo incorpora a la ley en aquel tiempo en el artículo 954, perdón. Los incorpora a la ley, al Código Civil, como un vicio más. Ahora, ¿por qué lesión? Porque primero se tienen que dar algunas situaciones de ley como para que esto se configure como un vicio. Es decir, primero tiene que haber de los sujetos que celebran un contrato, uno de los dos, con respecto al contrato, no en términos físicos, sino con respecto al objeto del contrato, tiene que encontrarse en algún tipo de debilidad, no entender exactamente qué tipo de acto está otorgando. Esto pasaba hasta hace un poco más de una década en la Argentina,
cuando los bancos otorgaban tarjetas de crédito y se las daban a cualquiera y les abrían cuentas y le mandaban la tarjeta a la casa y decía, si usted en 2 o 5 días no nos dice que no la quiere, la activamos. Y la gente pensaba que era todo gratis y después venía, bueno, ahí se daba esta situación. La gente no entendía, mucha gente, algunos sí, pero mucha gente no entendía aquello que estaba otorgando como acto. Ese es el primer punto. Segundo punto, dado esto, la desproporción que se provoca con el contrato en el patrimonio del lesionado tiene que ser importante. Tiene que haber una desproporción notable, tiene que estar provocando un perjuicio realmente. Estas dos situaciones, el estado de debilidad y la desproporción notable, es lo que llamamos lesión subjetiva. Tienen que darse las dos, para que entendamos que se está lesionando el patrimonio del sujeto. Esto se llama lesión subjetiva y hay que probarlo. Si estas dos situaciones subjetivas se prueban, entonces aparece el tercer elemento, que es lo que vamos a denominar lesión objetiva, y no se prueba. No hay que probarla. Es que, dadas las dos anteriores, el juez objetivamente entiende que hubo aprovechamiento, que hubo intención de quedarse con los bienes del otro sin importarle el daño que estaba provocando. Entonces, dada la lesión subjetiva, estado de debilidad y desproporción importante, aparece la lesión objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque hay que probar las subjetivas, pero la objetiva no hay que probarla. Una vez que se probaron las subjetivas, objetivamente la sociedad entiende que hubo aprovechamiento y que el responsable absoluto es quien se ha aprovechado y no tiene disculpa. No podría de ninguna manera decir no me di cuenta. No, el aprovechamiento es objetivo y se presume. Quiere decir que no se prueba. Bien, aquí están los 6 vicios: error, dolo, violencia, simulación, fraude y el último, decimos, aquí ya es viejo, pero decimos el más nuevo de todos en nuestra ley, la lesión. ¿Por qué lesión? Porque dentro de lo subjetivo tiene que ser muy importante, tiene que haber provocado una lesión, como en el deporte, como en el fútbol, cuando se lesiona a un jugador. Bueno, acá tiene que haber lesionado el patrimonio del otro. Tiene que haber, es decir, lesionado de tal forma que es muy difícil remontarlo. Por eso viene a denunciar y el juez, viendo esto, va a decretar el vicio de lesión objetivamente, entendiendo el aprovechamiento del otro. Lo que les pido siempre, si ustedes se suscriben al canal, vamos a seguir sosteniéndonos y seguimos teniendo estas explicaciones. Y si les interesan estos 3 videos de vicios, por favor, like a los 3. Muchas gracias.